Perfecto. Buenas noches, soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México en esta charla eh, que fue solicitada para las personas que tienen interés en la teoría sintérgica y están buscando a alguien que dentro de este proceso, en este ir de venir del tiempo, pues quisieran saber un poquito más. Entonces, esta charla, lo que pretendo hacerla es una charla muy dinámica, breve pero dinámica, y agradecería sus preguntas, digamos, en la parte de los mensajes ¿No? y en ese sentido poder nosotros preguntar algunas cosas. Seguramente no nos va a dar tiempo para contestar todo, pero generalmente lo que busco es que cuando quedan dudas importantes que resolver, yo sé que todas las dudas son importantes, esto es todo lo que se tenga que resolver, pues hacerlo posteriormente en un programa o en cualquier evento que nosotros podamos resolver. Sé que la mayoría de ustedes tiene interés en saber un poquito más del doctor Greenberg, pero digamos que es importante platicar, digamos, de esta parte porque el doctor, más que ser un chamán, es una persona, eh, 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 perdón, es una persona, denme un segundito. Entonces, en este sentido, bueno, pues vamos a platicar. ¿Qué es la teoría sintérgica? Bueno, la teoría sintérgica es una teoría que el doctor Jacobo Greenberg empieza a desarrollar desde muy, muy joven, cuando él estaba estudiando, justamente saliendo de la licenciatura, empezó a observar lo que ocurría a su alrededor. Era una persona muy, muy observadora, muy, muy inteligente, y empezó a observar cómo nos comportábamos. Alguno de ustedes ya vio seguramente el documental. En esta parte de donde viene el documental se dan cuenta que él dentro de su vida tiene eventos importantes como el cáncer que tuvo su mamá en el cerebro, ¿no? Y que eso determina justamente su interés en estudiar qué es lo que ocurría. A cuántos de nosotros no las vivencias que nosotros tenemos, la vida que nosotros tenemos, pues nos lleva a desarrollar o a integrarnos en caminos que, digamos, definen nuestra persona, definen lo que al fin y al cabo vamos a hacer nosotros. Entonces él lo empieza a observar y se da cuenta que una parte importantísima de las personas con las cuales tienen vinculación con lo que le denominamos realidad es la parte perceptual. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que saboreamos, es una parte importante que nos genera información exterior. Yo siempre les comento que hay dos niveles de realidad. La realidad con R minúscula, que es esta realidad que nosotros abstraemos y que nosotros, permítanme, discúlpenme, voy a tener que cerrar la parte de los audios, la voy a dejar cerrada, nada más aquellas personas que me alcen la manita les voy a abrir el audio porque me desconcentro. A ver, espérenme un segundo. Ya, gracias. Entonces, en esta parte, pues nosotros percibimos. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una manzana, ¿no? Una manzana roja, la parte de nuestra percepción es lo que nuestros ojos miran
el color, la cualidad del color. La cualidad del color nos referimos a la parte de la experiencia. Si ustedes fueran invidentes, que no, nunca en su vida hubieran podido tener la experiencia de ver, y yo les quisiera describir qué es el color rojo, les podría describir tal vez en términos psicofísicos, esto es la frecuencia de onda, ¿no? A lo mejor algunas apreciaciones, digamos, táctiles, como calor, pero la parte de la experiencia, que es la parte que me define cómo se ve el rojo, cómo se ve el rojo, no te la podría transmitir, porque la experiencia es un proceso vivencial. Entonces, si yo te muestro la manzana, la primera parte de tu cerebro va a captar justamente esa información del exterior. Esta parte en donde existe esta manzana, donde hay un proceso, digamos, de integración informacional. Ya próximamente hablamos de la latiz. No se preocupen, con calma. Entramos en este proceso de observar la manzana, la olemos, que es otro concepto sensorial completamente distinto y experiencial completamente distinto a ver. A lo mejor la mordemos y escuchamos la mordida, la saboreamos, tenemos el sabor y la tocamos, tenemos la sensación. ¿No? ¿Dónde viene la parte de la realidad? Cuando nosotros entramos en procesos de integración con juicios, con significados y con valores. Si, por ejemplo, en algún país que se llamara el país N, eso no se llamara manzana, sino se llamara piedrita, ¿no? Entonces, desde ahí, mi concepto va a vincularse con otra palabra, que aquí en México que se llama manzana, que en Estados Unidos se le denomina apple, ¿no? Empezamos a entrar en este proceso. Hay gente que le gustan las manzanas, hay gente que no le gustan las manzanas, ¿no? Y entonces, imagínate que yo te doy una ensalada de manzana y entonces una persona va a decir, ay no, me fue espantoso en ese desayuno porque lo único que me dieron fue ensalada de manzana. Si a ti te encanta la manzana, vas a decir, wow, o sea, me fue súper bien. Me dieron una ensalada enorme de manzana y un café y fue genial. Ahí nosotros estamos traduciendo lo que está afuera en nuestro concepto de realidad. La realidad con R mayúscula, ahora sí venimos a esta parte, es lo que se encuentra dentro del espacio, que aparentemente está vacío. Sin embargo, si yo les digo, está vacío, me van a decir, no, hay oxígeno, hay motas de polvo, etcétera. Pero si yo no tuviera esos conceptos, que no los hubiera adquirido en la escuela, yo simplemente diría, el espacio está vacío. De aquí al pizarrón que tengo atrás, el espacio es vacío, no hay nada. Y entonces yo te preguntaría, ¿estás seguro que no hay nada? Pues yo no lo puedo ver. Ahí, en esa simple respuesta se encuentra todo el concepto. Si tú tuvieras algún tipo de órgano sensorial que pudiera abstraer información de ahí, probablemente tú dirías, ah, bueno, pues es que con mi órgano Z pude ver que existen, no sé, vibraciones, ondas, y puedo yo tener esa abstracción. Los espacios aparentemente son vacíos. Lo que más bien existe un vacío es en el concepto en que yo tengo para abstraer esa información, para jalar esa información, para integrar esta información en mi sistema nervioso que construye la realidad y que la construye como un todo. En esta parte donde nosotros estamos hablando ya de este espacio, lo que nosotros vamos a tener es los conceptos ya, digamos, más desarrollados de la física cuántica. La física se desarrolla en cierto tipo de aparatos y de equipos que pueden ser capaces de abstraer información de ahí, que nosotros de forma natural, de forma biológica, no los tenemos. Y entonces decir, pues se comportan de esta manera, existen ciertas partículas, existen ciertos átomos, hasta llegar al punto del concepto de la latiz. La latiz, tal como está descrita dentro de la teoría sintérgica y dentro de algunas teorías, la de cuerdas, etcétera, etcétera, en la física, es un entramado energético. Obviamente para nosotros es muy difícil imaginarnos un entramado energético. ¿Por qué? Porque nuestros conceptos de realidad los vamos a recargar en nuestros sentidos. Y entonces vamos a decir cómo se ve, cómo se escucha, cómo se huele, cómo se siente, etcétera.
Pero bueno, para hacerlo más simple, lo que nos hacen los físicos es decir, imagínate un enrejado, por eso se llama latiz, que significa enrejado, digamos, de ciertos parámetros de, digamos, básicos de energía. Y dependiendo de cómo vibra cada uno de estos puntos, es conforme se van a construir los objetos. Esto es, está la latiz y si esto vibra afuera, de la misma forma en donde mis receptores pueden captar esa vibración, entonces yo puedo ver algo. Si ustedes se dan cuenta, digamos, algo que nosotros no sometemos a ninguna duda, en absoluto, en ningún momento, es que un perro puede ser capaz de escuchar sonidos que tú o yo no podemos escuchar. Todos lo hemos comprobado, ¿no? Su sistema entonces sensorial de el perro, de nuestros perritos, ¿no? Tiene la capacidad de abstraer información de este espacio al cual nosotros no tenemos acceso. Y conste que estamos junto con ellos compartiendo un órgano sensorial que es el auditivo. Y entonces empezamos en esta parte. Dentro de nuestra parte donde nosotros escuchamos es una parte pequeñita así de una enorme posibilidad de sonidos, ¿no? Entrando en este proceso de esta vibración que se produce en el ambiente y que podemos nosotros captar. Visión, que también es, alguna vez escuché, no lo he comprobado, es difícil comprobar, un 8% de la totalidad de lo que nosotros pudiéramos observar o ver. El olfato ni te digo. Y si te dio COVID, supiste lo que significaba no oler nada o saborear algo, ¿no? Entonces, es una gama, pero nosotros tenemos dos. Entonces, imagínense todo esto, aquí en el exterior, aquí en el espacio, en donde dependiendo de cómo se conforman cada una de estas vibraciones y algo que denominaban en la teoría sintérgica que hubiera simetría y coherencia, ¿no? Pudiéramos nosotros captar niveles de, digamos, de baja coherencia y con simetría, nosotros podemos tener los objetos físicos, a niveles de más alta coherencia, ¿no? Más alta simetría, nosotros podemos tener conceptos mucho más abstractos que nosotros estamos viviendo. Digamos, un resultante de todo esto que se conforma en nosotros, que somos como un punto focal, adivinen cómo se denomina. Conciencia. La conciencia es justamente este resultado, ¿no? Emergente, por llamarlo de alguna manera, de poder organizar toda la información en cada uno de nosotros, sin que cada uno de nosotros nos revolvamos con nosotros. Yo puedo saber que yo soy Ruth, que está Fernando, que está Paloma, que está Rocío, que está Salvador, que está Naomi y que somos diferentes. Y si no, hagan la prueba. Alza la mano, Salvador. Nadie más lo alzó. Pati Maldonado, alza la mano. Mi querida Pati, ella no. ¿Y cuántos tenemos? Por ejemplo, ahí les doy otro ejemplo. Alza la mano, Fernando. ¿Cuántos Fernandos no hay ahorita en el grupo? Seguramente más de 2. Pero ¿sabían a quién me estaba refiriendo? Una prueba que a mí me encanta para poder saber justamente en esta parte donde conjuntamos toda esta gama de información es cuando tú tocas la puerta y alguien de adentro pregunta, ¿quién es? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Yo. Y ya de adentro te dicen, pues sí, pero ¿quién es yo? ¿No? Ah, pues yo soy Ruth. Ah, ok. Nosotros somos justamente ese punto focal en donde toda esta experiencia se conjunta, donde toda esta organización de información se conjunta, la organización que se encuentra en el espacio se conjunta. Parece ser que nosotros finalmente estamos tan acostumbrados a que esta información esté ahí que difícilmente nosotros podemos, digamos, entablar una relación muy básica, muy increíblemente simple con esto, ¿no? Haz la prueba. Observa cualquier objeto. Ponte derecha, ponte derecho, abre tus ojos y sin mover los globos oculares, observa algo. Observa y entonces primero quítale los significados.
no es una puerta, no es una planta, no es un cuadro. Quítale los significados. Luego quítale la visión espacial. Quítale la profundidad. Parecería entonces que es como una calcomanía pegada a mi globo ocular. Que lo que a mí me da la experiencia de profundidad, de que algo está más lejos y más cerca, ha sido la experiencia que yo he tenido al moverme de un espacio a otro y que mi cerebro pueda integrar distancias, alturas y tiempo. Que mi cerebro pudiera integrar de una forma casi automática conceptos y significados. Pero la base perceptual de tu vista es en 2 dimensiones. ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿De qué tamaño es tu pupila? Chiquititita. Y con tus manos extiende hacia donde puedes observar. Hacia arriba y hacia abajo. Si esto fuera tan lineal, entonces lo del tamaño de tu pupila sería lo único que vieras. Si el universo, el espacio se comportara así. Pero no. Esto es otra de las cosas que te habla la teoría sintérgica. En el espacio se encuentra contenida mucha información. Y esta información nosotros somos capaces de abstraer. Si tú tienes una hoja y haces un agujerito en esa hoja, ¿no? A medida en que vas alejando el agujerito de tu hoja, vas abstrayendo información cada vez más pequeña. Pero si tú lo acercas a tu ojo, se expande la información, se amplifica la información. Si tú volteas, ahorita que es de noche, a ver las estrellas, vas a ver estrellas que ya ni siquiera existen. ¿Por qué? Porque hay un segmento de información que va viajando porque se persigue un orden. El orden de nosotros es tridimensional. Necesitamos un espacio y necesitamos un tiempo para que las cosas ocurran. En el momento en que no ocurren así, ¿qué hace nuestro cerebro? Uno, o te da un susto de muerte porque de repente ves que aparece algo que no debería de estar ahí, ¿no? O simplemente lo omite, ¿no? Y de repente dice, mira, Adriana Ramírez no va a ser capaz de integrar esta información, omítela. Y entonces no entra consciente. ¡Qué maravilla! O sea, estamos nosotros nadando en todo el espacio en donde se mueven todas las cosas y todas las dimensiones, pero gracias, ahora sí me voy a ver bien cristiana, gracias a Dios no somos capaces de verlo todo. Y nuestro cerebro va abstrayendo aquella información que nos es significativa, adivinen para qué, para sobrevivir. No más. ¿Cuál es nuestro principal chamba como seres humanos, como personas? Sobrevivir. Y si no, cuéntenme, aquí en México, cada vez que empieza a sonar la alarma sísmica, te olvidas de todo, ¿no? Excepto del celular. Salimos todos corriendo, pero regresamos por el celular. Entonces, entramos justamente en este proceso. ¿Eh? Ahora hazlo con los oídos. Quítale significado a lo que estás escuchando. Quítale significado y conceptos a mi voz. Y vas a escuchar una serie de sonidos que tienen armonías y que tienen un chorro de cosas. Y si te vas al punto básico del sonido, que a mí me encanta irme a la parte básica de los órganos sensoriales, porque entonces empiezas a entender qué estaba pensando el doctor Greenberg. La teoría sintérgica no se desarrolla para generar telepatía, no se desarrolla, vamos, y a lo mejor le pico los botones a muchas personas, ¿no? Pero el doctor no volaba como Goku, en serio, se los prometo. Él era una persona muy inteligente, pero mucho más observadora. Entonces, imagínense con esto. Ahora, entren en concepto
Entren en la experiencia de solamente estar sin conceptos, valores y significados, a la entrada perceptual de tus 5 sentidos. Y es una locura, ¿o no? Porque entonces te percatas de una cosa, que las experiencias sensoriales de cada una de estas cosas son increíblemente dispares, increíblemente distintas, y que nuestro cerebro en menos de un segundo, en 50 milisegundos, en algunos casos, por ejemplo, para información visual, es capaz de integrártelo todo en un todo para que tú puedas ser capaz de manejar esto sin que tú voltees para atrás. Seguramente sabes qué hay atrás, porque eso es una integración total del espacio. La latiz, este entramado energético que tiene una cierta vibración en alta coherencia, en alta sintergia, o en cierta coherencia y cierta sintergia y cierta simetría, que sintergia quiere decir síntesis de energía, que es lo que tu cerebro hace. Ahorita te digo por qué. Entra justamente en este concepto en donde cada vez que a mí me preguntan, ¿cómo puedo hacer para estar en contacto con la latiz? Yo digo, ¿cómo te explico que vives en ella? Que eres parte de ella y que todo tú, junto con tus receptores sensoriales, forman parte de esa interacción con esta latiz. Si tú quieres irte a los niveles más básicos o a otro nivel diferente de esta captación de información de la latiz, entonces sí estamos hablando de otra cosa. Y cuando haces este ejercicio de entrar a la base sensorial de las cosas, te empiezas a percatar que la realidad, tu realidad con R minúscula, se empieza a ver diferente, porque estamos intentando dar el brinco hacia la realidad con R mayúscula. Esa realidad que no tiene juicios, valores, conceptos ni significados, simplemente es. Nada más. Entonces imagínense esta enorme vastedad que hay en este universo, en este espacio aparentemente vacío. Otra cosa, vámonos hacia adentro, hacia nuestro cerebro. Nuestro cerebro, están de acuerdo todas y todos que forma parte de este mismo sistema de latiz, o sea, que forma parte del mismo sistema físico, ¿cierto? ¿No? O sea, esta parte de que somos creados divinos y somos diferentes al universo, no es cierto. Es más divertido ser parte de él. Entonces, estamos en esta parte. Entonces, justamente, nuestro cerebro está conformado por 100.000 millones de neuronas aprox, ¿no? 100.000 millones de neuronas que todas funcionan, todas, ¿no? Digamos que las neuronas son como nuestro teléfono celular. Nuestro cerebro es como el teléfono celular. A ver, siendo honestas y honestos, ¿cuántos de ustedes realmente han sabido cuáles son todas las funciones que tiene su teléfono? ¿Cuántas? Pues no. De repente estamos aburridos ahí y vamos picando y dices, rayos, hace esto, ¿no? Yo ayer descubrí que Spotify puede darte la canción y después apagarse solo. Y yo, wow, ¿no? Así es nuestro cerebro. Es una gama infinita de posibilidades que no conocemos. Por eso cuando me dicen, es que estás utilizando el 20% de tu cerebro, yo les digo, no, más bien estoy subutilizando el 80% porque todo está funcionando. Cuando tú prendes tu teléfono inteligente, tu celular, todo funciona o no. Que no sepamos a qué botón picarle, eso es otra cosa. Nuestro cerebro es igual. Eso es la maravilla, eso es lo más interesante del universo. Eso fue lo que a mí me hizo acercarme a la psicofisiología. Es el cerebro. ¿No? El cerebro, junten sus manitas así, es aproximadamente de ese tamaño.
y te puede hacer tan feliz del universo y tan infeliz del universo con una sola idea. Puedes tener dinero, puedes tener alimento, puedes tener un supercoche, una superpareja, puedes ser lo más hermosa del universo, pero con un solo pensamiento puedes sentir que vives en el cielo o en el infierno. Así es nuestro cerebro de rudo con nosotros y lo organiza, ¿no? Ya no quiero pensar ese. Ok. Y siempre les digo a mis grupos esta broma bueno, está bien, no pensemos en el gato verde. Por ahí anda mi gato verde. No pensemos en el gato verde. Que no piensen en el gato verde. Deja de pensar en el gato verde. ¿En qué estás pensando? En un gato verde. O sea, nuestro cerebro es realmente cómico, realmente increíble. De tal forma que justamente cuando nosotros entramos en este concepto, ya producción ya me trajo el gato verde, ¿no? No pienses en el gato verde, pero además al gato verde lo tengo en mi buró. No. Ponte a dieta, no pienses en el pastel, no pienses que estás a dieta, pues se vuelve eso una cuestión obsesiva. Nada más con un solo, digamos, control de este tamaño, ¿no? Que es más chiquito que el resto de mi cuerpo y que además lo más maravilloso de este mundo es que está conformado por células nerviosas. Cuando tú ves una célula nerviosa en el microscopio, ves algo así, mire. A ver si se alcanza a ver. ¿Se alcanza a ver? No, ¿verdad? A ver con el rojo. Se ve como si fuera una estrella. Ujú. En esta parte, cuando ustedes ven justamente esto, tiene terminales axónicas, tiene dendritas y se comunica con otra célula nerviosa. Y así de todas estas, nuestro cerebro está conformado, digamos, por un grupo de células, así. Y entonces tú las veías en el microscopio, porque yo tuve la oportunidad de hacer disección tanto de células humanas como de células de ratones y cuyos. Y dices, ¿es en serio que esto domina y coordina toda la vida? Sí. Y además, si ustedes ven, a lo mejor una célula, no sé, del riñón, una célula del corazón, una célula de los pulmones, se observa más compleja de lo que se puede observar esto. Pero, ¿qué creen? Esto es lo que comanda. Pero además, tú dices, ok, está bien, están las células nerviosas. Pero además hay otra cosa. Chequen. Las células nerviosas no están pegadas. No, tienen una separación. Cuando llega un impulso, porque además las células nerviosas trabajan de una forma electroquímica, ¿no? Van mandando información como un punto eléctrico y químico, ¿no? Hay una bomba que se llama sodio-potasio y entra sodio, baja potasio, etcétera. Y bueno, un chorro de cosas.
cuando llega al final de la célula para mandar la información a la siguiente, no están juntas, están separadas, ¿no? Y cuando yo era estudiante decía, ¿cómo carambas le hace una célula nerviosa para saber qué? Porque además cada una de esas secreta diferentes neurotransmisores, varios neurotransmisores. Y entonces yo digo, ¿cómo le hacían para saber? Y además hay otra cosa. Hay células que pueden estimular la respuesta, pero hay otras células que se conectan con otras neuronas para inhibir la respuesta. ¿Cuántas veces has tenido ganas de lanzarle un improperio a tu jefa, a tu jefe, ¿no? A tu mamá o a tu papá? Cuando sientes que están siendo injustos, pero algo en tu cabeza te dice, no, y te quedas callado. Ok, eso se lleve a un acto de inhibición de estas células, ¿no? 100.000 millones de neuronas que trabajan así, que trabajan todas y que están a nuestra disposición. Ahora, vamos a dar el otro salto que a mí también me hizo dedicarme a esto. ¿Cómo estas neuronas, cómo estas celulitas pueden formar conciencia? Vámonos al nivel más básico de la definición de conciencia, el darse cuenta de. Ahora, estas neuronas son 100 millones, pero realmente tú, como yo, estás consciente de que eso no es una cantidad suficiente para poder abstraer información y sobre todo los sistemas de experiencia, que una experiencia es de las, digamos, de la información más compleja que puede tener en el cerebro. Hay dos cosas que son bien importantes, que se describen en teoría sintérgica. La capacidad de generar perceptos y descriptos, ¿no? Los descriptos es la base perceptual, la entrada perceptual, y los descriptos es lo que se empieza a conformar como conceptos. Existen células que cada vez se van hipercomplejizando, ¿no? Que entran a convocar, a conjuntar, a guardar informaciones muy complejas. Los que saben conducir un coche y que llevan más de 5 años conduciendo un coche, cuando yo me acerco y les digo, enséñame a manejar, me dicen, sí, claro, pero a la hora que tienen que desdoblar la información dicen, no, espérame, ya no puedo, no es como si yo lo supiera. Y entonces se suben al coche y empiezan a describirme cosas que empiezan a desagregar. ¿Por qué? Porque nuestra información completa y absoluta de esa habilidad de conducir un automóvil se vuelve sintética, ¿no? Es de un nivel de alta sintergia, en neuronas muy específicas que detonan la experiencia de una forma increíble. Teoría sintérgica también te habla de que justamente esta parte de las experiencias, al ser muy complejas, no se guardan aquí, se guardan en el campo sintérgico. Y entonces tú me vas a decir, ay, ok, ya llegamos al punto. Campo sintérgico, ¿qué es el campo sintérgico? Ahí les va. Ese es nuestro cerebro, ¿de acuerdo? Nuestro cerebro, y ya vimos, tiene 100.000 millones de neuronas y ya vimos rápidamente, es mucho más complejo de lo que yo expliqué, pero lo vimos rápidamente, trabajan al mismo tiempo. Este trabajo de las neuronas, digamos, es diferenciado. Si yo, por ejemplo, estoy resolviendo un problema matemático, y esto está descrito en muchas investigaciones, mi hemisferio izquierdo se va a activar más que el derecho. Si yo estoy recibiendo estimulación visual, el occipital. Si yo estoy en procesos de proyectar cosas al futuro, más frontal. El cerebro va trabajando dependiendo de estas áreas específicas porque él también tiene que organizar la información dependiendo. Pero hay una cosa, todo este trabajo conjunto, lo que la teoría sintérgica te dice es que hace un campo neuronal, que es el resultante de todo el trabajo de las neuronas de mi cerebro y que se
expande de forma extracraneal. Entonces, imagínense que ahí está nuestro cerebro. Todo ese casco que me rodea, espero que se alcance a ver, que sale de mi cráneo, se le denominó en teoría sintérgica campo neuronal. Entonces, hasta ahí vamos. Ok, pero ustedes me dirán, ¿para qué me sirve el campo neuronal? Bueno, el campo neuronal tiene la posibilidad justamente de integrarse al campo sintérgico. Campo sintérgico, el doctor Greenberg, tanto sintergia como cuántico, lo trabajaba algunas veces indistintamente. Entonces pueden llamarle campo cuántico o campo sintérgico. Yo lo que he observado es que esta parte del campo sintérgico, digamos que es la parte en donde nosotros podemos tener acceso de forma natural y que se encuentra en la totalidad del espacio, de ese espacio vacío. Entonces, este campo neuronal va a interactuar con el campo sintérgico. Lo hace en diferentes momentos en el día, ni siquiera necesitas hacer nada. Este campo neuronal se va a enganchar a través de digamos, un match que va a ocurrir bajo ciertas condiciones biológicas. Eso es lo que se descubre dentro de las investigaciones, sobre todo en niveles altos de meditación, que entra el cerebro a un nivel de coherencia alto que puede tener justamente este match por medio de un patrón de interferencia, ¿no? Que puede generar este match y hacer esta comunicación. Mientras esto no existe, no están en comunicación. De repente entran en comunicación y puede abstraer información o puede guardar cierta cantidad de información. Digamos que es como la nube. Entonces, ahí en campo, digamos, sintérgico, nosotros podemos abstraer información relevante. Ya lo describe teoría sintérgica a través de la teoría holográfica, que en cada uno de estos puntos de este campo sintérgico se encuentra la totalidad de la información, ¿no? Pasada, presente y futura a la que nosotros podemos tener acceso. Ahí, entonces, entra justamente esta parte. Entonces, está esta parte de tu cerebro, ¿no? Esta parte en donde tú puedes entrar, digamos, en atención a cosas que se van a desarrollar o que van a ocurrir. Algo que no habla ya teoría sintérgica, esto lo acoto y lo subrayo, era algo que yo discutí algunas veces con el doctor, que llegó a denominarse como estado de certeza. Este estado de certeza es solamente el resultado de este match, ¿no? Y que nosotros nos permite abstraer información de este espacio sintérgico. Para nosotros, para toda, digamos, pasados, presentes y futuros, ¿no? Que solamente es una información que está ahí. Lo que siempre les he dicho, la realidad con R mayúscula es así, nada más. Que nos guste o que no nos guste, esa es otra historia, pero está ahí. ¿Cuántas veces tú, de una forma intuitiva, has observado que olvidas algo, que a alguien le pasó algo, que va a pasar algo, que algo va a ocurrir? Ok, esto es una forma muy natural. Hace match, jalas esta información y nosotros podemos integrarla a través de otro término que se determina ahí, que es el procesador central. El procesador central es el que coordina justamente nuestro proceso de nuestra unidad de conciencia, nuestra conciencia, ¿no? Y va determinando y va definiendo qué clase de cosas pueden estar y no. Digamos que el procesador central se parece mucho a la definición que hace Freud del inconsciente. Va determinando cosas, va guardando cosas, nos va mandando cosas, va cerrando cosas y lo que les decía al principio.
cosas que nosotros no podemos entender, abstraer o que nos va a causar mucho conflicto, la cierra. No nos permite verla, a pesar de que todos los demás te dijeron, ¿qué no viste que atropellaron al gatito? Y tú no, no, pero fue enfrente de ti. No, no vi, ¿no? Entonces, justamente entramos en esta parte de este concepto. Estado de certeza ya es un concepto que yo desarrollo en neurosintergia. Obvio, no lo saco de la nada, sino pues de toda esta cantidad de estudios que se estuvieron observando. Y entramos justamente en esta parte de las cosas que sí podemos hacer. No es que hagamos cosas extraordinarias. Estado de certeza lo tenemos todas las personas del mundo. No digo del universo porque quién sabe si haya personas en el resto del universo, pero aquí en la Tierra las terrícolas, tenemos esa capacidad de jalar información del estado sintérgico. Y ustedes lo han vivido y de repente lo viven y dicen, ay, creo que me estoy debrayando, ¿no? Mejor no le digo a nadie. O a alguien que de niño o de niña decía, voy a avisarle a mi mamá que algo le va a pasar a mi abuelita, ¿no? Y entonces, cállate niña, tú nada más andas dando malas noticias y pum, pasaba algo. Es un fenómeno natural, nuestro cerebro lo hace, por lo que les decía al principio. Nosotros estamos para sobrevivir. Entonces, en esta parte de sobrevivir. Entonces, entramos en esto. Meditación autolucida es justamente para entrar en esta base perceptual, en esta parte de observación pura y clara para dos cosas. Uno, la primera, que seamos capaz de dominar el cerebro, la parte de, no del cerebro, la parte del sistema, el sistema de pensamientos y emociones, para poder ser unos observadores de lo que nos ocurre como personas de forma más objetiva. Y dos, tiene como esta consideración de entrar en este concepto, de entrar en este equilibrio de alta coherencia para nosotros poder avanzar hacia estos niveles de integración de información a través del estado de certeza. El mismo doctor Greenberg no lo habla como estado de certeza, pero nos marca 3 pautas importantes. Factor de direccionalidad, sistemas hipercámpicos y liderazgo de conciencia. 3. Entonces, digamos, esta parte. Ahora, tú me dices, ok, esa es la parte de la meditación, está padre, etcétera. ¿Por qué estudia a los chamanes? Porque los chamanes entran en este campo sintérgico, suben y bajan y todo eso. Y mientras nosotros, las personas normales, comunes, que nunca corrientes, lo que hacemos es abstraer información del exterior hacia el interior. Los chamanes es mucho más evidente cómo modifican el exterior a partir de lo que ocurre en su interior, ¿no? Y que ya sé que no me lo van a creer, pero pónganse en observación. Ustedes también son capaces de modificar lo que ocurre en el exterior, de colapsar resultados. Te lo dejo de tarea. Finalmente, cada uno de estos cerebros, cuando está en este campo sintérgico, ¿han visto cuando tiran 2 piedritas en el lago? Las ondas se entrecruzan, ¿cierto? Ok, ahí vamos a hablar de un sistema de hipercampo. El hipercampo lo conformamos un grupo de personas a las cuales nos damos permiso para interactuar. Interactuar tanto en este plano físico como en el campo sintérgico. El hipercampo entra un proceso, digamos, de comunicación, él le llamaba comunicación directa, y ahí aparece el potencial transferido. El potencial transferido es un experimento en donde 2 personas interactúan, luego se separan, o sea, crean un hipercampo. Una de ellas es estimulada visualmente, sus neuronas van a funcionar, van a generar un potencial evocado, y la otra persona que está ahí en una cámara completamente oscura no va a ver luces, no las va a ver, pero su cerebro va a registrar el efecto. Este experimento, que en algunos momentos dicen, es telepatía, perdón señoras y señores, pero para mí eso es algo más grande que la telepatía.
Nos está hablando de que nosotros funcionamos como todos los sistemas físicos. Dos partículas elementales que interactúan y luego se separan, lo que afecta a una afecta a la otra al mismo tiempo. Eso quiere decir que mis neuronas están funcionando básicamente como esas dos partículas elementales. ¿Se dan cuenta que por eso telepatía queda tan bajito? ¿Por qué? Porque no es que te transmitas el mensaje, la telepatía, como en el santo y las momias, transmitimos un mensaje. No, podemos, uno, transmitir experiencias. Dos, transmitir información, chiquito. Tres, ser modificados, ser, digamos, estar vinculados a hipercampos de otras personas que nos pueden modificar, que nos pueden guiar, que nos pueden manejar. Creo que ahorita ya se dan cuenta. Entonces, cuando entramos en sistemas de hipercampos en donde las personas son muy negativas, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no? Cuando estás en grupos donde las personas tienen un cierto nivel, ¡pum!, sientes que botas. Pero además lo mejor de todo, cuando conformamos sistemas familiares, se conforma un sistema de comunicación bien claro y bien propio para una familia, que pueda avisarme de cosas. Y no solamente un mensajito, no, puede avisarme de cosas que están ocurriendo o que van a ocurrir. Y no, esto no es magia, no es chamanismo, no es nada de eso, son solamente sistemas físicos. Sistemas físicos en donde nosotros estamos vinculados aquí. Creo que ahorita ya me entienden porque cada vez que decían es que el doctor levitaba, me pican todos los botones. No es que levite. En el momento en que nuestro cerebro cambia la configuración de trabajo, hacia afuera hay una modificación. Lo que sí te puedo casi asegurar, porque necesitamos volver a replicar este experimento que es importantísimo, es que se modifica el sistema gravitacional de lo que está alrededor. Pero no te estoy hablando de kilos, no, te estoy hablando de gramos, de miligramos. Algo que normalmente pesa ciertos gramos, si está cerca de un meditador de alta coherencia y de alta sinergia, va a pesar un poquito menos. Pero eso no te hace elevarte del piso. ¿Podríamos? Sí. ¿No lo vamos a hacer? No, porque tenemos un sistema como seres humanos, como personas, de creencias que eso implica que tenemos también un orden. Y en este orden nosotros estamos trabajando. Entonces, digamos, en esta parte es, digamos, una forma muy, muy rápida de explicarte teoría sintérgica, un poquitito de lo que he estado haciendo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos desarrollando. Pero sobre todo hay una parte que es bien importante. El doctor hizo investigación básica. La investigación básica lo que hace es describir fenómenos, aislar y describir fenómenos. Desgraciadamente, cuando nosotros estuvimos en la universidad, nadie se atrevía a hacer esto porque creen, pues porque los prejuicios, las creencias, ¿no? Entonces, si mi abuelita dice que esto no existe, pues no existe, ¿no? Y ya lo dirían todos los teóricos de la filosofía de la ciencia, ¿no? Como Mario Bunge, que siempre un investigador va a estar vinculado a sus creencias para poder investigar y para hacer investigación. Y pues sí, muchos de ellos no quisieron replicar. Yo al quedarme sin laboratorio, sin el doctor y sin nada, sin los equipos, que eran equipos muy, muy caros y que siguen siendo muy, muy caros, arriba de 1,5 millones de pesos. Lo que hice fue tomar todo este bagaje que había obtenido en estos 3, 4 años que estuve trabajando con el doctor y lo hice aplicado. Busqué la forma de hacer la aplicación. Me encerré en las 4 paredes de un consultorio a observar también, no a interpretar, no a dejarme guiar, no a analizar nada más que no fuera lo que yo había obtenido en estos años para poder aplicar. Sé
por experiencia, porque trabajé en la Facultad de Psicología de la UNAM, en la parte de área de investigación, que las personas cuando hacemos la aplicación, uy, somos criticadas y quemadas en leña verde, porque creen que de esto nos vamos a ser trillonarios. Pero no hay nada que un investigador básico añore más y anhele más de que alguien agarre esos resultados y los pueda ser aplicados para producir beneficios en toda la gente. De ahí surgen dos cosas que yo realizo. Bueno, tres en realidad. La parte de los entrenamientos de estado de certeza, que más que entrenamientos es, y se los voy a confesar, no le digan a nadie, es un darse cuenta de lo que tú ya sabes hacer y que puedes, pues como si cantaras y te fueras a entrenar canto, pues cantas mejor. Dos, la parte de la meditación neurosintérgica, ¿no? Yo era, como yo les digo en neurosintergia, yo era un avatar hipergodín, que cuando llegué al laboratorio me decían, vamos a meditar, y decía, ay, ¿qué es eso? Me costó mucho trabajo, entonces lo que hice fue hacer una modificación importante para que todos pudiéramos ser capaces de entrar en este concepto. Dicho sea, digamos, esta salvedad, no, la meditación neurosintérgica no es una meditación, es un entrenamiento para poder incrementar la coherencia y la sinergia del cerebro. ¿Que parece meditación? Sí. ¿Que es mucho más fácil que les explique como meditación? Sí, pero es un entrenamiento muy fuerte de este sentido que nos permite entrar en experiencias en el sintérgico. Hablen con cualquiera que haya estado aquí, se van a dar cuenta que unos pueden más que otros, pero todos pueden. Y la tercera, que fue la que me llevó muchos más años, fue desarrollar un enfoque terapéutico. ¿Por qué? Porque esto ayuda a las personas, lo que te dije al principio. ¿Cómo podemos hacer si una idea entra al cerebro, nos puede dar la felicidad o la infelicidad, digamos, eh, eh, total y absoluta? Y eso solamente lo da nuestro cerebro. Y ustedes vieron, espero que se hayan maravillado como yo, como con unas células, digamos, de este tipo, ¿no? Que no tienen muchas cosas, porque además tienen un núcleo, tiene mitocondria, tiene cosas así de célula, puede generar tanto y puede dar un brinco hacia generar un, digamos, un resultado emergente, por llamarlo de una manera, que sería la conciencia. Tú eres tu experiencia. Tú coordinas tus brazos, tus manos y todo lo demás, pero no tienes ninguna injerencia en coordinar respiración, latido cardíaco y cosas así. Si fueras absolutamente dueña de ti, serías capaz o tendrías digamos, tendrías la función de coordinar todo eso. Gracias a Dios no, porque yo ya me hubiera muerto de hace muchos años porque se me olvidó respirar, ¿no? Estamos dedicados a otras cosas. Sin embargo, funcionamos como un sistema y la parte del timón más fuerte es justamente lo que coordina los niveles y los sistemas de conciencia. 9 sistemas de conciencias que se describe en la teoría sintérgica también. El noveno es el Tao, es la fusión con el todo. No le entro ahí, me quedo en el nivel 6, en donde somos capaces de percatarnos, de observarnos, de autoobservarnos y de poder integrar dentro de nuestro sistema que nada es casualidad, que todo es causalidad, que podemos experimentar de una forma más libre y más definida justamente lo que nuestro cerebro y lo que el sistema físico nos da, que son los estados de certeza, poderlos hacer a nivel consciente. Entonces, digamos que esta charla fue rápida. Tengo el gusto de compartir esta charla con gente que está en neurosintergia y que me encanta verles. Y pues a los demás me encanta saludarlos, ¿no? Y lo que les digo una cosa. Mucha de la gente que está ahí está solicitando cosas gratis. Yo no les voy a mentir, échense un brinco al chat y son más de 211 personas. ¿Cuántos estamos aquí? 61. Lo que es gratis, la persona no lo aprovecha, no lo capta, no lo jala, no lo abraza. Se los dejo de tarea. Recibo sus preguntas, por favor. Si quieren hacer algunas preguntas en el chat,
para que yo se las pueda responder. Y si cerramos la sesión y de repente estás durmiendo y dices, ah, se me acaba de ocurrir algo, mándalo al grupo de WhatsApp. En el mundo de WhatsApp, lo que podemos hacer es responderte todo y todo este momento. Si no hay más nada que, échenle preguntas. A ver, les voy a dar qué segundos. 20 segundos. Les canto una canción mientras quieren hacer alguna pregunta. Voy a mandar saludos. David nos dice hola, Aide hola, Mari Mansui, buenas noches, Irene, buenas noches, David Toscano, muchas gracias, buenas noches. Hola, sí estoy en vivo, solo que mi compu no tiene cámara ni micrófono, pero importante es oírles y verles. Claro que sí, Liz. Daniel, Patti, voy a manejar, pero estoy escuchando. Sí, Patti. Fernando se despidió, buenas noches desde España. Sí, para él ya eran las 4 de la mañana, ya casi se levantaba de martes. Dice Rosaura de León y lo vemos en terapia. Claro que sí, Rosaura. Adriana, mil gracias, qué información tan valiosa. Muchas gracias, doctora Ruth de Tony. Gracias a ti, Tony, por estar. Rosaura, estoy lista. Lo sé, lo sé. Pati Maldonado, gracias, disculpa que me desconecte porque andaba manejando. Marsella, muchas gracias. Mansui, Luis Mansui. Quisiera ver si pudiera recomendar un libro para poder leer más acerca de eso o así. Yo lo que siempre les recomiendo es, hay dos clases de libros del doctor. Los libros de ciencia ficción, que mete teoría sintérgica, y los libros, digamos, más académicos. Hay un chorro de artículos en revistas académicas, pero lo que les recomendaría que jala y conjunta todo esto es la creación de la experiencia. En el libro de la creación de la experiencia, que fue el último libro que el doctor nos regala en el laboratorio, digamos, ahí concentra toda la parte de la teoría sintérgica. Y creo que con esto que pudimos escuchar el día de hoy se puede entender mucho mejor. Entonces, Luis, yo te recomiendo justamente ese libro. Si quieren un libro apasionante que bote el cerebro, pues obviamente ya saben que es Pachita, ¿no? Si quieren un libro en donde esto se escribió en 94 y quieres que te bote el cerebro porque hay muchas cosas que están ocurriendo ya ahorita, Los cristales de la galaxia, que fue un libro que salió hace un par de años de, digamos, un borrador que dejó el doctor. Salvador, hola Ruth, anteriormente existió un grupo de meditación, ¿se abrió uno nuevo o se abrirá? Están los grupos de meditación, Salvador, si quieres información, escríbenos. Kiao desde Nanaimo, territorio Tratzalish de la costa. Saludos, Kiao. Alexis Duque, buenas noches a todos. Kiao, Kiao, David, todos los cursos son en línea, ¿cierto? Sí, hay en línea y hay presenciales. De los de estado de certeza, factor de direccionalidad, sistemas hipercámpicos y liderazgo de conciencia, hay ambos niveles. Meditación solamente es a distancia. Psicoterapia es a distancia y presencial. ¿Cómo, dice Laura, cómo modificar el exterior? Creo que me cuesta mucho. Habrá que practicar mucho con la meditación. Me cuesta aún. Sí. ¿Nos puede comentar sobre Pachita, por favor? Pues Pachita es... ¿Alguna vez ustedes han intentado cantar ópera? Difícil, ¿no? Se nos va un gallo, cosas así. Entonces, imagínense que todos sabemos cantar, ¿no? Pero Pachita era la Calas, ¿no? O sea, hasta acá arriba. Entonces, todos podemos manejar nuestros sistemas sintérgicos, todos y todas. Pero digamos que Pachita tenía esta habilidad a través de este alter ego que era Cuauhtémoc, ¿sí? El hermanito, de poder hacer modificaciones realmente extraordinarias. Si ustedes se avientan un clavadito ahí al estudio de cuántas personas hay sanadoras, sanadores, pero sanadores y sanadoras de veras. No en este boom que ha habido que todo mundo ya es chamán. En realidad sí y no. O sea, todos ustedes y todas ustedes pueden ser chamanes,
¿Por qué? Porque tenemos cierta vinculación con el espacio sintérgico, pero al igual que los cantantes, al igual que los corredores, hay unos que corren más que otros, más rápido que otros, y otras que cantan mejor que otros. Pachita dentro de este manejo del campo sintérgico tenía esta posibilidad enorme de hacerlo. Entonces aparecía Corazones Leñón Extenso. Yo no la conocí. Cuando yo llego al laboratorio, eso ya había ocurrido. Sí tengo dentro, como el doctor tenía sus manuscritos, tenía todos sus documentos, etcétera, sí puedo yo tener acceso, digamos, a todas las anotaciones que hacía, pero, digamos, no a ella. Dice Luna Juárez, hola a todos, gracias por tu tiempo, saludos desde Morelos, saludos Luna. Liz Sosa, ¿puedes compartir acerca del concepto del avatar por quienes no manejen el término? El avatar. El avatar es el concepto que manejo. Yo, ¿cómo manejo el concepto de avatar? El avatar es todo el espectro físico. Todo el espectro físico, social, emocional que nos rodea como personas. Esta parte del avatar es todo nada más el aspecto físico, sin vinculación con el sintérgico. Solamente lo que somos ahorita en un punto de vista completamente biológico. Por eso de repente les digo, es el avatar Godín, ¿no? El avatar Godín es, digamos, lo que está más embebido en lo social, en lo cultural, ¿no? El otro avatar es el avatar Pro. Algún día me regalaron ese concepto. El avatar Pro es el mismo sistema físico, pero ya desdoblado en sistemas de unidad de conciencia y de expansión del presente de una forma increíble. Gracias, Liz. Omar Tenorio, buenas noches, muchas gracias. Irene Terrazas, mil gracias por el conocimiento compartido. Muchas gracias por esta increíble información. ¿Hay algún lugar donde aprender sobre este entrenamiento? Sí. ¿O más sobre la teoría sintérgica? Sí o sí. A ver. Lo que hemos estado nosotros haciendo es, tenemos un programa los martes a las 7 de la noche que se llama Neuroespacio. Todos estos neuroespacios se graban y se suben a un canal de YouTube que se llama Neurosintergia. Algunas veces entrevistamos a estas personas que hacen justamente esta vinculación con el campo sintérgico y abstraen información, ¿no? Y entonces las entrevistamos para que nos platiquen qué hacen, cómo lo hacen, etc. Y hay otros programas que he realizado donde explico justamente esto y lo voy ahondando. Hipercampo, factores de la conciencia, orbitales de conciencia, etcétera. Entonces pueden buscarlo ahí. Otro que pueden buscar con respecto a lo que hacemos es en la página de neurosintergia.com. Ahorita la estamos renovando y todo lo demás. Pero está ahí la información. El teléfono que ustedes tienen es un teléfono en donde nosotros siempre estamos contestando, que somos un microgrupo de neurosintergia. Digamos, es Camila, Manuel y yo. O sea, es el enorme grupo. Y Camila generalmente se va a cuestiones más administrativas, entonces generalmente cuando estamos Manuel y yo, cuando digo producción me refiero a Manuel Cervantes, que está por ahí. Y está ahí, miren, saluda. Ahí está. Y pueden entrar. Yo les recomiendo ahorita que entren a Facebook Meditación Neurosintérgica. Tenemos un entrenamiento para los que van a guiar meditaciones neurosintérgicas y ahí están algunas de sus prácticas. Si quieren vivenciar esto sin pagar absolutamente ningún peso, entren ahí. ¿Por qué en los grupos de neurosintergia que dirijo yo se paga? Porque el entrenamiento es rudo y ustedes lo saben al igual que yo. Y yo se los digo por experiencia, si yo pago 10 pesos, me esfuerzo porque esos 10 pesos los aproveche. Entonces, ahí está otro grupo, pero ustedes entren. En esta parte, cuando están los grupos pagados, pues se forma un hipercampo completamente cerrado. En los otros no. Entonces, en los otros pueden hacer este tipo de meditación solos, solitas, solitos. Está súper bien cuidado para que justamente la experiencia sea una experiencia enriquecedora. ¿De acuerdo?
Hola Ruth, ¿no crees que sería más fácil abordar estas investigaciones desde la neuroantropología? Lo digo por la parte de los prejuicios en la parte de las ciencias duras. No me digas, Ilse. De veras que he conocido neuroantropólogos que siguen esta parte ruda de hacer lo que sus creencias indican. Yo lo que les sugiero más bien es que lo abordemos desde el punto de vista de la realidad con R mayúscula, sin juicios, sin valores, sin conceptos ni significados, sino solamente observando. Después de abstraer lo observado de una forma neutral, intentar describir lo observado. Y después de eso, si quieren, ya le podemos dar algún valor de prejuicio. Pero antes de eso, no. Buenas noches, muchas gracias, Mayra. Saludos desde Uruguay. Saludos, Mayra. Patti Maldonado, ya lo compré y ahora entiendo mucho más el libro de La creación de la experiencia. Yo opino que ella lo desarrolló por necesidad, como por ejemplo gente en guerra bajo situaciones difíciles. Es tan interesante saber lo que su pa le enseñó. Eso sí. Alexia, muchas gracias por la charla. Manuel Cervantes les pone los links. Un alter ego es el recuerdo con las habilidades de una vida pasada. No, híjole, es que este tema es bien bonito, porque un alter ego muchas veces nos puede servir para ser capaces nosotros de hacer cosas que creemos que no somos capaces de hacer en nuestro sistema de personal. ¿Tú tienes algún libro, Ruth? Y de todos los libros que escribió el doctor, ¿están en la venta solo algunos? Sí, vayan a la venta de los libros. Ese está en jacobogreenberg.com y el mío seguramente tiene que salir este año sí o sí. Buenas noches, dice Violeta Álvarez. Buenas noches, doctora Ruth. Interesante la charla. ¿Tiene usted más contenido grabado para verlo en YouTube? Soy psicóloga y me llama la atención estos temas. Sí, y sabes que Violeta también hay algunas masterclass que podrían interesarle, por lo que mencionaba Liz. Trabajo también para la cuestión del avatar. Cuando uno se dedica a la psicología y sobre todo a la parte clínica, la parte del equilibrio y, digamos, el desarrollo personal en este primer nivel también es importante. Sí, estaría bien, Violeta. Si me mandas un mensajito, te puedo mandar más cosas. Patti ya se fue. Janet, gracias Ruth, buenas noches desde Chile. Y bueno, yo concluyo. Les agradezco mucho, mucho, mucho su paciencia, mucho que hayan estado aquí. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Hay dos opciones. La primera opción es que yo no, no son opciones. Me les voy a platicar. Al grupo que conformaron, les voy a seguir mandando difusión de lo que estamos haciendo. Si no quieres recibirla, entonces yo te sugeriría que te des de baja, que tu teléfono no esté recibiendo lo que nosotros vamos haciendo. Si quieres seguir recibiendo información, pues con gusto. Ya saben que a mí me encantan, los que me conocen saben que me encantan cuando somos un chorro. Entonces, les agradezco mucho, les abrazo. Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, exalumna y colaboradora del doctor Greenberg, cuando era chiquititita. Abrazo a todos y a todas. Bye bye.